En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, hoy estamos muy pendientes de Francia. Desde que François Bayrou llamó al voto de confianza el pasado 25 de agosto, el CAC 40 de París ha caído un 4,10%. Hay compañías que han derrapado, como por ejemplo Vinci, Eiffage, Nexitai, Emeis, Clariane, todas ellas han caído más de un 10%. Hay bancos, BNP Paribas, Crédit Agricole, han bajado en este periodo, desde el pasado 25 de agosto, un 8%. Es la fotografía, arrancamos con ella, el consultorio de bolsa, y lo hacemos con Javier Echeverry, que es analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? Muy bien. Oye, escapamos de Francia, deshacemos posiciones en Francia, o ves oportunidad, no sé si en lujo, en consumo, en autos, en bancos, aprovechando la caída de estas dos últimas semanas. Pues lujo y banca son dos opciones muy interesantes. Lujo, hemos visto también un recorte importantísimo en Louis Vuitton y estamos viendo en distintos elementos de lujo oportunidades interesantes. La gente con un poder adquisitivo alto no va a dejar de consumir lujo por la situación actual. No vivimos en una situación de crisis terrible como hemos visto en otras situaciones. Ahora mismo sigue habiendo mucha liquidez, sigue habiendo mucho consumo y por tanto esa inestabilidad que está provocando falta de confianza puede ser una muy buena oportunidad para buscar banca, porque al fin y al cabo Europa sigue teniendo liquidez y sigue habiendo consumo, a pesar de todo este sentimiento de pérdida del estado del bienestar. Tenemos que cambiar el modelo poblacional porque ya no se sostiene la pirámide poblacional para mantener las pensiones, etc. Todo esto que parece que de repente lo hemos descubierto hace 2 semanas, pues bueno, ya sabíamos todos los que nos dedicamos a temas económicos y los que trabajamos con el capital, que lógicamente hay ciertos temas que hace mucho tiempo que hay que ir cambiando, mejorando, reestructurando, y parece ser que en Francia y en Alemania se han dado cuenta hace 2 semanas. Bueno, vale, fenomenal. Esto nos da a los inversores oportunidades para ver que mientras que haya liquidez, mientras que haya consumo, todo aquello que tenga un sector con pujanza, con fuerza detrás y caiga, nos da oportunidades. Dame 3 valores donde tú veas oportunidad, me da igual que sea Europa, España o Estados Unidos. 3 títulos que tú digas, me gustan. Pues como ya sabes que yo soy un poco exótico para mis cosas, te voy a decir que, por ejemplo, el café está en un momento muy interesante. Yo me voy más a las materias primas, que me gustan mucho, y en concreto a las agrocommodities. El café está en un punto muy interesante donde ha tenido una caída muy fuerte y justamente lo tenemos en una zona interesantísima. Tenemos que esperar a que haya esa zona de confluencia de precios en los 3.424 aproximadamente, en esta zona que os marco en pantalla en este momento. Ahí está. En esos 3,4290 aproximadamente, ese es el punto donde a mí me interesa buscar el café, porque hay una confluencia muy interesante y climáticamente las épocas de cosecha y demás nos dan una buena subida. Fíjate que ya llevamos una subida interesantísima del café en torno al 36%, concretamente agosto. Fíjate, esa subida que hayan cogido los que ya me escucharon hablando de materias primas, café y zumo de naranja, que es lo que vamos a ver ahora, que también está muy interesante. Justamente se está apoyando en una zona de soporte, que la marco en este momento, esos 13,63, ese zumo de naranja concentrado que se establece en Estados Unidos en la bolsa de Chicago, con esas materias primas donde podemos ver claramente que hay una zona de soporte y una caída importante, y esa zona de soporte de confluencia de precios nos puede ayudar muy mucho. Si hablamos de un tercer valor, pues también nos vamos a ir a una commodity, en concreto vamos a mirar el crudo Brent. ¿Por qué el crudo Brent? Pues porque está en una zona muy interesante. Esa zona justamente es la de 65,60. Está la OPEP diciendo que va a aumentar la cantidad de producción, que ya están de acuerdo para hacerlo y que, bueno, por tanto van a seguir adelante, pero sin embargo no ha caído fuertemente el crudo. Esto nos da a entender que las perspectivas de consumo global con respecto a la zona euro, porque es la zona que abarca el Brent, toda la parte europea, toda la parte, digamos, central del planeta, se reparte
con estas tres materias primas. West Texas, la zona de Estados Unidos, Brent, la zona central, y el crudo Murban, la parte de Asia y Oriente. Bueno, tenemos este crudo Brent central que nos da esa oportunidad para pensar que puede ser muy interesante estar pendientes, ya que después de ese anuncio de incremento de barriles por día por parte de la OPEP, el crudo no ha caído fuertemente. Esto supone que las perspectivas, las expectativas del consumidor y sobre todo de los grandes fondos de inversión y de los grandes flujos de capital sí que ven que hay un consumo potente y que vamos a entrar con ganas. De hecho, lo comenta todo el mundo, que hay un sentimiento de que este septiembre la gente viene como con muchas ganas de hacer negocio, y yo personalmente lo noto en distintos ámbitos laborales. Y es que es verdad que hemos vuelto del verano este año con muchísima fuerza y con muchas ganas. Oye, voy a ir con los oyentes. Tienen el canal de YouTube para plantear sus dudas a través del canal, ver los gráficos que nos vas a ir mostrando, y tienen dos teléfonos, el 609 22 47 16. Ahí pueden mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, y también teléfono directo 91 5 33 18 51. Empiezo por aquí, empiezo con Francisco. Muy buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, yo quisiera preguntar por dos valores, por Micron Technologic y por Nordics. Vale, ¿las tiene compradas? Nordic. ¿Las tiene compradas? No, es para entrar. Vale, de acuerdo. ¿Desde dónde me llama, Francisco? Desde Madrid. Muy bien, pues gracias, muy amable. Micron Technology y Novo Nordics, para entrar, ¿comprarías o no? Pues Micron Technologies no, porque lo tenemos en máximos, y en máximos no se entra. Yo no me cansaré de repetirlo, no porque no haya perspectivas de seguir subiendo, no porque no podamos hacer dinero, sino porque el ratio, la posibilidad de perder más dinero del que podemos ganar es muy alta. Es decir, esa relación rentabilidad-riesgo que siempre buscamos que sea un mínimo de 1 a 2 o 1 a 3, que es lo idóneo, no se da cuando los precios están en máximos. Tenemos el stock muy abajo y con mucha posibilidad de que el precio tenga un rebote ya que está en máximos, y tenemos por arriba un futuro totalmente imposible de predecir, de tal manera que como no hay relación rentabilidad-riesgo, porque la rentabilidad la desconocemos, no es un buen momento para entrar. Así es que en Micron Technologies no me parece buena idea. Y Novo Nordics lo tenemos justamente en la sensación contraria. Tenemos una caída muy importante de Novo Nordics, donde nos situamos en esos 346,25, con una caída subyacente que va desde junio del 24, más de un año de caída de manera sostenible. Ese movimiento subyacente, ese impulso que tiene ese comportamiento del título, lo que nos da es que si no hay ningún cambio estructural, si no hay ningún fundamental que cambie, si no hay ningún nuevo contrato que consiga que la compañía tenga una subida importante, y hasta donde yo sé no lo hay, pues podría seguir cayendo. Por tanto, ¿qué es interesante? Si queremos buscar títulos que tienen una tendencia subyacente bajista, tendremos que buscar algún vehículo que nos permita aprovechar esa tendencia bajista. ¿Vale? De lo contrario, comprar para mantener y esperar a que salga más, a que suba de precio, en el caso de Novo Nordisk, no sería una buena estrategia. Vale. Voy con consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, mira, Baidu. David Becerra dice, buenos días, Intereconomía. Estoy con ganancias dentro de Baidu. Está subiendo más de un 7%. ¿Podrían decirme soportes y resistencias y qué proyección puede tener en los próximos meses? Bueno, resistencias, la zona de los 94,13 ha subido bastante, ha roto con fuerza, que es lo que tenemos que ver en este tipo de títulos, pero estamos en una zona donde la siguiente zona de resistencia está muy próxima, los 104,92. De nuevo, apelo a esa relación de rentabilidad por riesgo. ¿Cuál es la rentabilidad esperada? En este caso, fijaos, pues desde el punto en el que nos encontramos hasta máximos, en torno a un 3,20. ¿Dónde estaría el stop? Pues aproximadamente en un 8,52. Es decir, arriesgaríamos 8,52% del título para conseguir un 3,20%. Esto no tiene mucho sentido, por tanto no es una buena estrategia
arriesgar una posición de esta manera. Vale. Pregunta también otro de los oyentes a través del canal de YouTube por Alibaba. Dice, buenos días, le puede preguntar al analista cómo ve una entrada en Alibaba. Gracias. Es Estudios, se llama, 33 Estudios se llama. Pues Alibaba ha resurgido de sus cenizas contra todo pronóstico, puesto que además desde justamente octubre del 2020 no paró de caer, hizo una caída verdaderamente tremenda. Nos llegamos a ver en una situación en la que Alibaba había caído un 81,91%, de ahí ha ido remontando poco a poco en un movimiento lateral y a día de hoy ha sobrepasado de manera importante, y vamos a verlo justamente, esa zona de soporte y resistencia, que anteriormente era resistencia y hoy es soporte, de los 117,43. Estamos hablando de que justamente en agosto se apoyó en ese soporte y nos ha llevado hasta un máximo relativo de un 10,70%, es decir, los 138,88. Actualmente cotiza en 138 y tenemos muy próximo la resistencia, es decir, el máximo anterior relativo. Por tanto, en esta situación se nos ha ido un poquito de timing, el tiempo se nos ha ido, era el 28 de agosto donde se apoyó en esa zona y ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar o bien que retroceda y cubra este gap en los 125,15 o bien esperar a que supere los 149,13 de manera consistente para poder garantizarnos que el movimiento, si es que esa palabra se puede utilizar en bolsa, que el movimiento es consistente, pero cuanto menos tener un mayor número de unidades, una ventaja matemática más plausible con respecto a este título. Muy bien. Voy con más oyentes, 609 22 47 16, si lo prefieren 91 533 18 51. Notita de audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que el analista me diera una breve evolución de las siguientes acciones: Amper, Almiral y Airbus. Muchísimas gracias, un saludo y enhorabuena por el programa. Vale, Amper, Almiral y Airbus. ¿Por cuál quieres empezar, Echeverry? Pues arranquemos por Amper para seguir un poco el orden del oyente. Amper tiene una evolución bastante lineal, tenemos un comportamiento lateral bajista, ligeramente bajista, que vemos justamente desde marzo del 17, ha tenido una zona de resistencia importante en esos 0,32 y donde se ha movido de una manera, pues complicada. En cualquier caso, a mí este tipo de acciones tipo penny stocks que llaman en Estados Unidos, esas acciones que no llegan siquiera al euro, me parecen complicadísimas, porque una variación muy pequeñita en el precio supone un porcentaje muy alto y, por tanto, aunque parezca que como son muy baratas es muy poco dinero, si nosotros invertimos 10.000 euros en este título, da igual si la acción cotiza un múltiplo de 100 o un múltiplo de 1, porque en definitiva son 100.000 euros. Pero la diferencia con este tipo de acciones es que al cotizar tan bajitas, cualquier variación hablamos de un porcentaje muy, muy alto. Y eso está muy bien para pérdidas, o sea, para ganancias, pero para pérdidas desde luego es muy complicado. En este caso vemos ese comportamiento lateral bajista, donde ahora mismo se posiciona en una zona, interesante, porque en definitiva hay una confluencia de precios buena justamente en esos, vamos a moverlo aquí un poquito más alto para que se vea, 0,12, lo tenemos cotizando en 13,90, 0,1390. Bueno, puede ser interesante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un título con una volatilidad que afecta mucho al porcentaje del total de la acción y que, por tanto, tenemos que ser muy prudentes a la hora de depositar o de destinar cierta cantidad de capital de nuestra cartera a este título. Teniendo eso en cuenta y viendo que puede ser una evolución interesante, pues puede estar bien. Amper. Seguimos con Almiral, una diferencia importante. Este título ha roto esos 10 de manera muy consistente, lo ha hecho además con una figura de throwback, esa caída y luego subida de repente que nos gusta mucho a los analistas y que normalmente garantiza o nos asegura, mejor dicho, la subida del título con cierta consistencia, y así lo ha hecho en este caso. Justamente fuera de timing también nos encontramos en esa zona de 10, el punto donde teníamos que haber entrado, cotiza a día de hoy en 11,16 y tendríamos que ver el mismo tipo de subida a partir de los 11,40. A partir de ahí tenemos que ver esa consecución, esa aseguración del precio, y a partir de ahí podemos ver qué hacemos. Muy bien. Voy con José, buenos días.
Hola, buenos días. Cuénteme. Mira, la pregunta era, a ver, el gas natural, porque tengo un ETF es un inverso y claro, yo para mí que una vez lo explicó que es con el contango cada vez se actualiza, ¿no? Entonces veo que ha bajado un 87% cuando el gas natural tampoco sube tanto. Es la tendencia del gas natural si va a subir o va a bajar, porque veo que está muy bajo comparado con respecto al año pasado. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice Echeverry. Gracias, buenos días. Javier, muy interesante la pregunta, ¿no? Hay duda, muy interesante. Además está muy bien que hablemos del contango y de cómo se configura este tipo de futuros, porque en definitiva él está trabajando con un ETF inverso, es decir, lo que está haciendo es que cada vez que el gas natural sube, él pierde capital, y cada vez que el ETF, que el gas natural baja, él puede ganar más dinero justamente por ese ETF que actúa de manera inversa a lo que lo hace el gráfico del gas natural. Hay distintos sitios donde podemos ver el gas natural y cotiza de distintas maneras. Pero este mismo, por ejemplo, que vamos a poner en pantalla, nos muestra esa subida del gas natural. Vamos a ver si podemos poner el futuro, porque este no es el futuro y va a ser más fácil de verlo en el futuro. Aquí está el ICE. Fenomenal. Aquí se va a poder ver mejor justamente de lo que hablamos. El gas natural estuvo muy alto cuando empezó la guerra de Ucrania. Vimos esa subida tremenda por todos los gasoductos y por todo lo que estaba sucediendo. Y efectivamente ahora hay un momento mucho más tranquilo. Ahora bien, este comportamiento mucho más tranquilo, hablamos de una materia prima que está relacionada con comportamientos estacionales como podrían ser las agrocommodities. En este caso, al ser una materia prima de energía, el componente estacional no viene por esa cosecha, siembra y demás, sino que viene por picos de demanda. Nos aproximamos al invierno. En invierno las calefacciones son más necesarias. Ya no solamente utilizamos el gas para el ciclo combinado de la producción de electricidad, sino que ahora lo utilizaremos también para las calefacciones, que cambia muchísimo el consumo y por tanto lo más probable es que el gas natural suba con bastante fuerza porque es su ciclo de subida. Así es que si lo que queremos hacer es entrar en gas natural en este momento, no lo haríamos con un ETF inverso porque todo lo que haga subiendo nos va a denotar justamente una pérdida en nuestro ETF inverso. Deberíamos cambiar antes de que empiece el ciclo del pico de demanda, que es el invierno, el ETF inverso o bien por un ETF directo o bien un ETF doble apalancado al alza, pero nunca buscar un ETF inverso justo antes del pico de demanda de esta materia prima que energéticamente vemos una subida de la mayor parte de los commodities energéticos justamente cuando empieza esa temporada de invernal. Muy bien. Mira, otra consulta a través del canal de YouTube. Eduard dice, buenos días, ¿cómo ve el analista Ferrari y ASML? ¿Qué opina de ellas? ¿Precios objetivos, resistencias? Vamos a ver, Ferrari, aquí está Milano. Ahí lo tenemos. Bueno, Ferrari está en una posición interesante. Me gusta, no tenía yo pilotado que se estaba moviendo en ese punto. Muy bien. Bueno, pues después de la caída importantísima, que sí que estaba más pendiente de esos 492,8 que tenía en máximos justamente en febrero del 25, habíamos visto una caída muy importante que nos llevaba nada más y nada menos que a una pérdida de un 29,69%. Bueno, desde ahí, esta zona de soporte y resistencia bien conocida en Ferrari, que son los 404 aproximadamente, nos ha traído justamente ese comportamiento de recuperación en el que ahora mismo estamos por encima de esa zona de los 400, en los 413. Diría que por el comportamiento del título y por el movimiento que está haciendo, teniendo en cuenta que a pesar de ser automoción europea, es una automoción muy de lujo, muy de nicho y por tanto no se comporta exactamente como podría hacerlo Volkswagen u otras empresas de automoción europea, sí que podemos ver un poco esperar esos 413, vamos a aguantarlos hasta que vuelva porque tiene una subida importante desde el precio de 366, ha roto los 400, se nos ha ido a 428, vamos a esperar hasta los 400. A partir de ahí vemos lo que hace el precio, soporta o no soporta ese índice, ese nivel de precio, ese soporte y a partir de ahí tomamos decisiones. Muy bien. Voy con la última consulta. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mi consulta era sobre Inditex. A ver qué espera que pasen después de los resultados que da el miércoles. Y también qué opina sobre Farmamar. Muchísimas gracias por su amabilidad.
Vale, muy bien. ¿Qué opinas, rapidito? Echeverri, que me voy. Que te vas, Inditex. Vamos a sacarlo de aquí, perfecto. Bueno, Inditex, bien, en definitiva, ha caído bastante. Es un título que a mí me gusta, todos los que me siguen lo saben, que siempre me gusta Inditex, y está a precios bajitos. Probablemente, ¿qué va a pasar en la presentación de resultados? Pues no somos adivinos y no lo sabemos, pero la tendencia es que los resultados van a ser buenos. Así es que lo más probable es que tengamos un comportamiento, cuanto menos, en primera instancia, interesante. Y la segunda, había preguntado, perdón. Farmamar. Iba a decir una farmacéutica, no me acuerdo de cuál. Farmamar. Sí, Farmamar, pues cerca de resistencia, muy próxima a los 93,35, en 89,10. Probablemente esa resistencia va a suponer una recogida en la cotización, porque la subida es muy endeble en este momento, así es que es probable que vuelva a la zona de los 84,55, zona mucho más interesante si efectiva ese movimiento técnico del que siempre hablamos de throwback. Así es que ese nivel de 84,55, interesantísimo para Farmamar. Muy bien, pues que lo dejamos aquí. Javier Echeverri, oye, te veo muy bien, cuídate mucho y hablamos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en los mercados y en los cielos. Eso, en los cielos también, iba a decir, las alturas. Gracias, Echeverri.